Bienvenidos de nuevo a este episodio. Hemos visto sobre evaluación, su importancia, no lo olvidéis nunca. Hemos visto modalidades de evaluación de manera abierta. Hemos visto también qué datos. Y ahora vamos a hablar un poco cómo deben procesarse y analizarse. No quiero dar recetas sobre una cosa tan abstracta porque va a depender mucho del proyecto, del programa restaurativo que queráis evaluar y de la modalidad de evaluación que elijáis y que os veáis un poco obligados pues, por los recursos que tengáis y el contexto en que lo realicéis. Sí que es importante recordar, ya lo he mencionado, que la idea de que hay unos softwares, hoy en día funcionan softwares, es un gran negocio, pero también hay en abierto softwares para poder analizar con datos cuantitativos, el SPSS, otros programas, y también tenemos datos cualitativos, ¿no? Con un enfoque de datos cualitativos, el en vivo y otro tipo de programas, pero que también existen programas de libre acceso. Hay pros y contras, sobre todo para los programas de software para el análisis de datos cualitativos, pero bueno, también sigue habiendo muchos evaluadores que prefieren un análisis manual, ¿no? Esto va a quedar un poquito en vuestras manos, ¿no? En vuestras opciones, siempre que sean fundamentadas y siempre que se describan cuáles son las limitaciones de la evaluación. Sí que es muy importante, y esta es la idea fundamental de este episodio, cómo deben procesarse y analizarse, es tener ese asentamiento en el marco teórico, en lo que ya se conoce, no perder nunca la mirada crítica y poderlo hacer siempre desde un prisma interdisciplinar, no analizar los datos solamente, por ejemplo, desde una perspectiva psicológica o desde una perspectiva jurídica, de una perspectiva de trabajo social o desde una perspectiva puramente económica. Por lo tanto, de nuevo, la importancia a la hora de analizar los datos, procesar, ahí podemos utilizar una serie de programas, y analizar los datos desde un método triangular con una mirada crítica, participativa. Creo que es muy importante. Esto da muchos problemas porque si optamos por una evaluación participativa implica que en su diseño tenemos que hablar con las personas concernidas, fundamentalmente con los facilitadores y con las personas que lleven a cabo o que sean los máximos responsables de los programas restaurativos. Y en ese diseño, en llevar a cabo la evaluación y en presentar y debatir los resultados incluso de cómo se van a analizar, tenemos que contar con ellos, y todo esto pues ralentiza el proceso de evaluación, evidentemente, pero resulta más rico y más coherente con los principios de la justicia restaurativa. Cuando decimos cómo se van a procesar los datos y cómo se van a analizar, una mirada crítica, no significa una mirada crítica que sea de alguna manera, vamos a decir, prepotente, donde yo soy el experto y puedo criticar, sino que queremos ofrecer elementos para hacernos conscientes de cuál es el impacto deseado o indeseado y para poder construir programas mejores, programas que minimicen los riesgos y los daños. Ese es el sentido, no en el sentido de decir, bueno, somos expertos evaluadores y te voy a decir lo que te conviene. En el Manual de Programas de Justicia Restaurativa, de nuevo de Naciones Unidas, en esa versión de 2020, también la de 2006, se indicaba que, bueno, pues de nuevo, esto lo hemos repetido muchas veces, pero es muy importante que lo manejéis bien, recordar que para cumplir con el objetivo, un programa de justicia restaurativa, por lo tanto, a la hora de analizar los datos, tenemos que ver si el programa de justicia restaurativa considera y mantiene una posición central la participación de las víctimas, es decir, no se las utiliza como instrumentos, tampoco a las personas ofensoras, evidentemente, asegura la preparación y seguridad de todos los participantes, nunca hay seguridad 100%, pero por eso es muy importante la voluntariedad, asegurar también la voluntariedad, facilita el diálogo entre las personas involucradas, persigue la reintegración junto con la responsabilidad, la responsabilización, asegura los medios adecuados, no se queda meramente en lo teórico o en lo desiderativo, y considera las presiones sistémicas, es decir, que las personas nos encontramos en las mismas posiciones a la hora de cometer un delito y a la hora de que nos detengan por la comisión de un delito. Quiero decir que también que es muy importante, si estáis dentro del enfoque del sistema penal, que justicia restaurativa se desarrolla, por ejemplo, con delitos contra la propiedad, con delitos contra las personas, pero también delitos de cuello blanco. Y esto tiene también, por ejemplo, justicia restaurativa en delitos medioambientales, justicia restaurativa verde, también es un enfoque muy interesante que nosotros estamos desarrollando.
Cuando vamos a hacer el análisis de los datos, tenemos que incluir perspectivas que consideren cuáles son los riesgos en esa mirada crítica, cuáles son los riesgos de la justicia restaurativa. Hay riesgos que podemos conceptualizar para las víctimas, para las personas ofensoras, pero también para la comunidad. Yo no lo he incluido en esta diapositiva. Los riesgos para las víctimas, bueno, pues que al final cause victimización secundaria, que haya una presión para que acepten los programas, que realmente incluso puedan volver a ser revictimizadas y agredidas, porque si vamos a juntar a dos personas en el mismo espacio, hay problemas a lo mejor en cuanto a la confidencialidad del proceso, en cuanto al incumplimiento de los acuerdos, que cree frustración. Por eso es tan importante evaluar la justicia restaurativa a medio y largo plazo, ¿no? Porque tenemos que ver también si esos acuerdos de reparación se cumplen. En cuanto a las personas acusadas o ofensores, también tenemos que tener en cuenta que no se les estigmatice más, que no sea un proceso que al final sea un proceso vengativo o un proceso incluso de vergüenza, ¿no? No la vergüenza reintegrativa que decía Braithwaite, sino una vergüenza estigmatizadora. La emoción de la vergüenza es muy interesante, de análisis en el plano del trabajo social y de la psicología, porque esa vergüenza la sienten en diferentes modos las víctimas, que muchas veces sienten vergüenza, sobre todo en delitos de carácter sexual, que también hay programas de justicia restaurativa en delitos de carácter sexual, y por su parte las personas ofensoras sienten vergüenza también en diferentes consideración por el daño cometido. Y también los propios familiares de víctimas y de personas ofensoras. Hay riesgo también en programas de justicia restaurativa si falla consecuencias negativas, si falla el cumplimiento, en cuanto que se le pueda tener una repercusión penológica que sea excesiva o que llegue a una reparación que sea muy gravosa. Si supone una mera escapatoria de la justicia penal convencional, si se vulneran sus garantías, o si hay una ampliación de red de control social. Mucho cuidado que los programas de justicia restaurativa no supongan al final un mayor control social sobre comportamientos menores, sobre cuestiones menores que ni siquiera hubiesen llegado al sistema penal, ¿no? O a un sistema de control más informal. Nos quedamos aquí y nos vemos en el último episodio del último módulo. Muchísimas gracias.